Amén. El Señor es digno de ser adorado, de ser exaltado. Su nombre es santo. Él es santo. Y nosotros estamos aquí en su presencia y expuestos a su palabra, que es como esa espada de doble filo que llega hasta lo más profundo. Discierne todo, saca a la luz todo y necesitamos su trato. Estamos en un mundo que le ha dado la espalda, que se ha revelado a Dios. Nosotros éramos parte de ese mundo. Estábamos esclavizados por el pecado y la muerte, pero Él nos ha hecho libres. Amén. Nos ha hecho libres. Podemos venir ante el Dios Santo y no ser consumidos. Él no mira solo el pecado, mira a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y Él está edificando su iglesia, reuniendo a su pueblo, preparándolo para su venida. Tenemos que estar preparados, como esas vírgenes sensatas, no las insensatas, las sensatas, que prepararon bien, que estaban esperando al esposo a la hora que llegase, no importa, aunque llegue tarde. Para nosotros nos parece tarde, pero no, llegará justo al momento. El Señor viene hoy a nosotros. Cuando nos reunimos en su nombre, Él está en medio nuestro. Cuando le adoramos, Él responde bendiciendo. Cuán hermoso es habitar los hermanos en armonía. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pues la envía, la está enviando. Bendición y vida eterna. Cuando nos reunimos y cuando le adoramos a Él. Y tenemos el privilegio de venir a la palabra y conocerle más a través de la palabra. Ese es el objetivo de la Escritura, conocerle a Él y al conocerle, como oíamos el domingo pasado, inevitablemente cumpliremos con el primer y gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. ¿Cómo voy a amar a Dios? Pues conociéndole. Si le conoces, cuanto más le conozcas, no podrás evitar, no podemos evitar amarle. Cuando conoces a lo más hermoso, lo más maravilloso, el que más te ha amado a ti, ¿cómo no voy a amarle más? Y para eso tenemos la palabra, para conocerle, especialmente la palabra. También la creación nos habla del Señor, de nuestro Dios. Pero la palabra nos concreta cómo nos ha amado Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por todo aquello que preparó la venida de su Hijo Jesucristo y todo aquello que está previsto para su segunda venida y su glorificación y la consumación de la salvación de nuestras almas. Y así hoy pues vamos a continuar con el asunto que empezamos hace 2 semanas, de la santidad, ¿Sabéis? La santidad no es opcional para los cristianos, para el pueblo de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un atributo de Dios. Él es santo, perfectamente 100% santo. Y la santidad es ese atributo de Dios que expresa la excelencia de su carácter, de su naturaleza, de quién es Él, de su pureza absoluta, de la perfección de todos los demás atributos, su justicia, su amor, su bondad, su misericordia, son perfectas y eso se ve en su santidad. Él es perfectamente puro, no hay ninguna tinieblas en Él. Pero también la santidad, como vimos el domingo pasado, en su significado más primario, original, se aplica perfectamente a Dios. Santo significa apartado, aparte. Y Dios es, en ese sentido, único. No hay nadie como Él, no hay otro Dios. Él no es como nosotros. Él nos creó a imagen y semejanza suya, pero nosotros no somos Él, no somos como Él, no somos como Dios. Como el diablo intentó convencer a Adán y Eva, no, seréis como Él, no. Ya nos ha hecho a su imagen y semejanza, ya nos ha hecho como debemos ser y somos a imagen y semejanza suya. Pero Él es único, no hay otro Dios, Él es único, Él es aparte, Él es santo en ese sentido también. Pero aún así, la santidad es un atributo de Dios que es, como veíamos, comunicable. Nosotros podemos ser santos también, debemos ser santos. Sed santos como vuestro Dios, vuestro Padre que está en los cielos, es santo. Somos llamados a ser santos.
seguir la paz, como leíamos en Hebreos, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y lo debemos ser en los dos aspectos también. En el aspecto de la pureza, la santidad es pureza, es perfección, y en el aspecto de ser apartados. Es decir, debemos ser apartados del pecado y apartados para Dios. Cuando la Biblia nos llama a ser santos, nos llama a esas dos cosas: apartarnos del pecado, como Dios no tiene ninguna tiniebla en Él, es todo luz, no hay pecado en Él, somos llamados a ser apartados del pecado, pero no solo eso, sino a ser apartados para Él, a ser suyos, a ser entregados a Él. Entonces las dos cosas es el llamado que Dios tiene para nosotros. Y también algo que vimos el otro día, que es importante, es que una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. Justificación significa que Dios te declara justo, en un sentido perfecto, sin mancha, sin pecado delante de Dios a nivel judicial. Eso es en la salvación. Cuando Dios nos salva, nos declara justos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Él pagó por la culpa de nuestros pecados. Entonces esa culpa es quitada, ya no tenemos culpa, nuestro historial está totalmente limpio. Pero nosotros sabemos que seguimos cayendo, seguimos pecando. Y eso es algo que empieza ese día de la conversión, cuando Dios nos salva, nos declara justos, pero nuestra alma sigue siendo afectada por la vieja naturaleza. Somos una nueva criatura en Cristo, pero nuestra alma sigue afectada por la vieja naturaleza, porque todavía estamos en este cuerpo de muerte, como dice Pablo, pero empieza un proceso que es el de santificación. Y también es un proceso que es por gracia, es por la gracia de Dios. Igual que somos salvos por gracia, somos santificados por gracia. Pero es un proceso donde nuestra voluntad interviene, donde nuestro esfuerzo interviene, donde nuestras decisiones intervienen y somos llamados a decidir bien, a escoger lo bueno, como veíamos el domingo pasado también, a usar el discernimiento que Dios nos da para tomar buenas decisiones. Las dos cosas van unidas, la justificación y la santificación. La santificación es la evidencia, el fruto de una verdadera conversión. Es decir, si una persona se convierte, ¿cómo se sabe? Pues por sus frutos lo conoceréis. Y los frutos de una verdadera conversión es una vida que se va santificando, que va pareciéndose más a Cristo, cuyo carácter va siendo transformado, algunos más lentos de lo que quisiéramos o que sabemos que debería ser, pero el Señor no nos deja. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos guía a buscarle a Él, a santificar nuestras vidas. Y todo esto viene de Él, todo viene de Él. Y ese es el punto que me gustaría ver un poco más hoy, ¿no? Que tanto la salvación viene de Dios como la santificación, y que como viene de Él, nosotros tenemos que ir a Él una y otra vez, recurrir a Él, confiar en Él, entregarnos a Él. Y leeremos un breve texto, bueno, un versículo de hecho, en el libro de Éxodo, si queréis buscarlo, Éxodo capítulo 31. Veremos algún versículo más, pero digamos que este será el texto base. Éxodo capítulo 31, que esto es al momento histórico. A veces aquí, claro, cuando predicamos o explicamos pasajes de las Escrituras, asumimos que más o menos todos sabemos de lo que estamos hablando, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, durante la predicación no, pero luego si a ti te quedan dudas de, bueno, pero es que no me aclaro, no entiendo lo que está diciendo, de dónde viene o por qué es, pues eso hay que preguntarlo, no nos tenemos que quedar con dudas las mínimas posibles, ¿no? En cuanto a lo que la palabra dice y por qué lo dice. Entonces me refiero a eso, ¿no? Que a veces no explicamos todo el contexto porque tardaríamos mucho cada vez, pero que es importante que cada uno a nivel personal resolvamos todas las dudas que podamos tener para entender bien el texto y lo que dice y por qué lo dice y cómo lo aplicamos. Entonces, claro, este texto, vamos a leer solo el versículo 17 del capítulo 31, 13. O sea, Éxodo 31, 13.
Es solo un versículo que leeremos así aisladamente, pero forma parte de un libro que es Éxodo y de la Biblia, ¿no? Que es la revelación completa de Dios. Entonces, el libro de Éxodo, antes de leerlo, a lo mejor ya lo habéis leído, pero Éxodo significa salida, ¿no? Y es el momento, relata el momento histórico en el que el pueblo de Israel, después de 4 siglos de esclavitud en Egipto, salieron, porque Dios los liberó de Egipto hacia la tierra prometida. Y uno de los lugares el lugar más importante al que llegaron entre la tierra prometida, entre Egipto y la tierra prometida, fue el monte Sinaí. El monte Sinaí es una montaña donde Dios se manifestó, se reveló al pueblo de Israel, a Moisés. Moisés fue el hombre que Dios escogió para liderar, para guiar a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Y en ese monte Dios dio la ley, o sea, se reveló como el Dios justo, el Dios perfecto, el Dios que pide santidad a su pueblo y la expresa por medio de una ley perfecta que el que la cumpla cumplirá la voluntad de Dios, la ley de Dios. ¿Sabéis lo de las tablas de la ley? Las tablas de la ley son unas tablas de piedra que Dios escribió y dio a Moisés. Pasa que algunos, los que ya sabéis la historia, sabéis lo que pasó con esas tablas, ¿no? Que Dios escribió, que las rompió Moisés. Imagínate, el hombre tuvo un arranque de ira que se entiende por qué lo tuvo, los que habéis leído. Si no, el libro de Éxodo es una joya, como toda la palabra, para entender la misericordia tan grande de Dios, ¿no? Pero, claro, esas tablas, digamos que tenían lo que llamamos los 10 mandamientos, pero la ley de Dios no es solo esos 10 mandamientos, es todo lo que se deriva e implica esa voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Entonces, ahí, en ese tiempo, Dios expresó a Moisés todo lo que era su voluntad para con el pueblo. Y además le instruyó de algo que le mostró ahí en el monte. Bueno, Moisés estuvo ahí no solo 40 días, sino creo que 3 veces 40 días. O sea, 120 días con Dios, hablando a solas, y Dios mostrándole lo que era su voluntad. Y entre otras cosas le mostró un modelo del tabernáculo. Y le dijo, conforme a este modelo, construiréis un tabernáculo para que yo me manifieste en ese lugar a vosotros, como pueblo. Y las instrucciones eran súper detalladas, incluso el tipo de madera que había que escoger, los colores de las diversas cubiertas del tabernáculo, las medidas, todo muy detallado. Y así lo construyeron. Entonces, todos estos capítulos, estos capítulos previos al pasaje que estamos leyendo, Dios le explica a Moisés todas estas cosas y cómo tiene que él explicarlo al pueblo para que se haga conforme a la voluntad de Dios. Y aquí al final, claro, este es el final de la primera vez que Moisés está allí 40 días y 40 noches con Dios hablando, y justo antes de terminar esos 40 días y él bajar a donde estaba el pueblo, que luego pasó lo que pasó, Dios le dice esto, ¿no? Este pasaje último, desde el 12, diríamos, del versículo 12 al 17, y nosotros leeremos el versículo 13, donde, leemos desde el 12, ¿no? Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, además, ¿no? Y este además es que Dios además le dijo esto que viene ahora, ¿no? Finalmente, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Lo hemos leído muy rápido, pero ahí hay mucho contenido, ¿no? Y es algo que Dios recalca a Moisés. Esto ya, lo de los días de reposo, o el día de reposo, ya formaba parte del, el cuarto mandamiento, es eso, guardar los días de reposo. Y eso ya se lo había dicho en el capítulo 20 de Éxodo, ya Dios le dice a Moisés que ese es uno de sus mandamientos. Pero aquí al final de darle muchas más instrucciones, como 5 capítulos de cómo tiene que ser el tabernáculo, le vuelve a decir, en verdad, ¿no? Esa expresión es como, esto es importante, dice, guardaréis mis días de reposo.
Y luego termina con esta expresión de para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces aquí hay dos temas, ¿no? Dos asuntos que van juntos, que son el día de reposo o los días de reposo y la santificación. Y son temas, bueno, de máxima importancia. Sabéis, aparte del primer y gran mandamiento, que es, según Jesucristo, citando el Levítico, cuando le preguntan, ¿no? Un escriba dice en Marcos, que había oído hablar a Jesús y sabía que pues hablaba conforme a la ley y de una manera que nadie había hablado así antes, le pregunta cuál es el primer y gran mandamiento. Hay otra ocasión en que Jesús le pregunta a un joven, pero también aquí en Marcos 12:29 le preguntan a él y Jesús responde, el primer y gran mandamiento es, oye Israel. Empieza así, el primer gran mandamiento o la respuesta de Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Pues claro, eso es lo primero que debemos cumplir. Lo primero que debe cumplir el pueblo de Dios es, oye Israel, oye pueblo de Dios, el Señor uno es. A Él adoraremos, a Él serviremos y a Él amaremos con toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Esto es lo primero, pero aparte o además de esto, quizá lo que más destaca en la historia del pueblo de Israel en cuanto a lo que Dios les pedía a ellos era esto, lo de los días de reposo, el día de reposo. Eso una y otra vez se repite como algo muy importante. Eso es algo sagrado para vosotros y para el pueblo judío siempre lo ha sido. Ellos tienen el día festivo hoy día en Israel, el sábado, no el domingo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios pidió. Claro, el pueblo de Israel hoy día, la mayoría ni siquiera son creyentes, pero ha quedado esto como, sabías eso, ¿no? Muchos no bueno, ni siquiera creen en Dios. Y los que siguen las escrituras no son la mayoría, pero es un pueblo que ha sido marcado por eso sí, ha sido marcado, es señal, dice aquí, era una señal que ahora veremos para qué o para quién era señal, ¿no? Pero mientras Dios les guió por el desierto y luego en la tierra de Canaán y en los siglos que vinieron después, el sábado o Shabbat, no sé cómo se pronuncia, el día de reposo fue una de las características más peculiares del pueblo de Israel. Durante siglos, milenios, era el único pueblo en la tierra que tenía un día de fiesta a la semana. Eso no existía hasta hace poco, hasta hace 100, 200 años eso no existía. Las vacaciones no existían. Durante siglos y siglos nunca han existido. Eso ha sido los sindicatos de la época industrial que consiguieron que los empresarios pues dieran días festivos a los trabajadores. Pero eso nunca había existido. El pueblo de Israel pues desde hacía 3.000, 4.000 años que sí tenía un día donde reposaban, donde descansaban a la semana, pero no para cualquier cosa. Y claro, y no era algo simplemente cultural, no es que, bueno, los judíos tienen esto, es algo cultural suyo, no, es un mandamiento de Dios. Dios les mandó el día de reposo. Era algo que era una señal entre Dios y ellos, pero era un mandamiento de Dios. Tal como dice el texto, ¿no? Nosotros hemos leído aquí, porque es señal entre mí y vosotros. Es una señal entre mí y vosotros. ¿El qué? El día de reposo. Esto es una señal, algo que marca que entre mí y vosotros hay algo, hay un pacto, hay una relación, hay algo distinto, hay algo aparte. Como dice un comentarista judío, dice, una señal de que Dios los había escogido y les había entregado como posesión el día de su reposo, el día de reposo de Dios, para que les sirviera a ellos de reposo. Porque eso está basado en que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y al séptimo descansó. Y eso es lo que les transfiere o les dice a ellos, vosotros también tendréis 6 días para trabajar y al séptimo descansaréis. Y es una señal entre mí y vosotros. Nosotros no celebramos el Shabbat, el sábado. El domingo, aunque se parezcan algunas cosas, no es lo mismo, no es lo mismo. Es algo que se ha intentado equiparar, pero no es lo mismo, es otra cosa. ¿Por qué? ¿Deberíamos celebrar el sábado? ¿Deberíamos celebrar las fiestas judías? No, porque no somos judíos. ¿Por qué? Porque el verdadero sábado, el verdadero descanso es Cristo.
Y Él ya llegó, Él ya vino. Cuando Cristo vino, muchas de las cosas que apuntaban a eso, a que Cristo vendría y cumpliría con todo, pues ya terminaron. Hay que hacer sacrificios en el templo, no. Porque una vez y para todas, Cristo se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Ya no hay que hacer más sacrificios. Todas las leyes ceremoniales, todas las cosas que tenían que ver con la esperanza que había en el Mesías, que había de liberar al pueblo de Israel, liberarlo, perdonar todos, redimirlos de todos sus pecados, como hemos leído en el Salmo 130, ya llegó, ya Cristo llegó. Entonces ya no tenemos que celebrar ese Shabbat como nuestro descanso, sino que tenemos que celebrar a Cristo como nuestro descanso. ¿Qué día? Pues no importa. Como dice Pablo, un maestro judío que fue, quizá el que más usó Dios, dice, uno hace diferencia entre día y día, escribe Pablo a los romanos, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Si alguien no quiere hacerlo, que no lo haga. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Bueno, no pasa nada. Y luego cuando habla de la nueva vida en Cristo, Pablo, a los colosenses, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo eso apunta a algo, tenía su función, por supuesto. Y el pueblo de Israel, aquí donde estamos leyendo, ellos tenían que hacerlo, era un mandamiento de Dios. Pero era sombra de lo que ha de venir. Cristo ya vino. Lo que no ha venido todavía es el Shabbat eterno, el descanso continuo. Eso cuando Él vuelva, sí, que habrá descanso para siempre. Y viviremos, como algunos dicen, en un Shabbat continuo. Cada día será Shabbat, cada día será descanso, cada día será regocijo y comunión perfecta con Dios. Entonces, por eso Pablo dice, es sombra de lo que ha de venir. Esperamos todavía, pero bueno, si alguien quiere observarlo, celebrarlo bien, si alguien no quiere, bien, para Dios lo hace. Entonces, no celebramos el Shabbat, celebramos a Cristo. ¿Cuándo? Cuando nos reunimos, hoy, domingo, nunca me acuerdo si es jueves o miércoles, jueves, ¿no? Siempre me confundo, los jueves cuando oramos, cada vez que nos reunamos, porque Cristo es nuestro reposo, Él es la señal entre Dios y su pueblo ahora, el descanso que Él nos ha dado. ¿Señal para quién? Dice que seréis, en el versículo que hemos leído, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, o sea, eso se continuará. Para que sepáis, dice aquí, en el versículo que hemos leído, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Aquí hay un asunto en cuanto a las traducciones, el jueves estuvimos hablando bastante en cuanto a esto, y según nuestra traducción parece que, como aquí dice, para que sepáis, bueno, que es como una señal para ellos mismos, que ellos sepan y que esa señal sea para ellos un recuerdo de que hay algo entre Dios y ellos, que hay un pacto entre Dios y ellos. Pero hay traducciones que se acercan más al original. Yo he encontrado en castellano 2. Hay un montón, no sabía que había tantas. Algo, bueno, una nota aparte en paréntesis, las traducciones en francés son buenísimas. Si alguien sabe francés, casi la mayoría de las Biblias, las versiones que he encontrado en francés, hacen la traducción más literal, más a lo que... es un pequeño detalle que ahora os diré del texto, pero que cambia un poquito el significado, lo amplía un poco más. Por ejemplo, en castellano la traducción Dios habla hoy y la Biblia la palabra traducen no dicen para que sepáis, dicen para que se sepa, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo, para que se sepa. Y el texto en original, en hebreo, parece que indica, según algunos comentaristas judíos que saben hebreo mucho, bueno, yo no sé nada de hebreo, pero estudiándolo sí que parece que dice para que se sepa. ¿Qué cambia? Pues para que se sepa es para que todo el mundo sepa, para que el mundo sepa, para que las demás naciones sepan. Es una señal para que los demás vean. Y de hecho así fue. El sábado era una señal para ellos, pero no solo para ellos. Todo el mundo sabía que el pueblo judío, cuando había guerras, pues el sábado había que esperar, porque ellos no pelean el sábado. O sea, había que hacer una pausa, porque su Dios les manda que ese día lo dediquen a
a ellos, a su Dios. Entonces las naciones sabían, era un testimonio a las naciones. Y sabemos que el hecho de que Cristo esté en su pueblo, en la iglesia, que Él sea nuestro descanso, claro, es un beneficio, una bendición para nosotros, pero es una señal al mundo también. Nosotros somos luz en el mundo. Y lo que Dios ha hecho con nosotros no es para nosotros solo, es para el mundo, para dar testimonio al mundo, para que Él pueda atraer a los que hayan de ser salvos y pueda mostrar su misericordia a este mundo. Entonces, es una señal, sí, era para ellos. Cristo es una señal o algo que Dios ha hecho en nosotros, la salvación, pero no solo para nosotros. Y Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera, como Dios prometió a Abraham, bendición a todas las naciones. Y así fue, así se estaba cumpliendo. Ahora Cristo, nuestro reposo, es la señal para el mundo de que Dios nos ha dado descanso en Él. ¿Cómo es que tú tienes esta paz? ¿Cómo es que no te pones nervioso por el coronavirus? Porque Él es mi paz. Porque Él me ha salvado. Porque en Él descanso. Porque, como hemos leído, ni la muerte, ni la vida, ni nada me podrá separar de su amor. Eso es nuestro testimonio. Es el testimonio que damos al mundo. Por eso Hebreos dice, Hebreos 4.3 dice, pero los que hemos creído, 4.3, Hebreos 4.3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído ya hemos entrado en el reposo. ¿Qué reposo? El reposo siempre en la Biblia se asocia con ese Shabbat o ese sábado, ese día especial donde uno descansaba, dejaba todo lo demás y venía a Dios para hallar el oportuno socorro. Pues dice Hebreos, los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Y eso implica cualquier creyente de cualquier cultura, de cualquier nación. Pero también advierte, es interesante, ¿no? En el mismo capítulo de Hebreos, en el primer versículo, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Que tenemos la promesa que Dios nos ha dado de que podemos descansar, debemos descansar, no podemos solo, ¿no? Debemos. Como el pueblo tenía que, el Sabbat, el descanso no era opcional, era obligatorio, era el mandamiento de Dios. No es, bueno, sí, a mí me dan día libre, pero yo trabajo y así cobro las horas. No, no es esa la idea. No puedes trabajar en ese día, es obligatorio, porque ese día es dedicado a Dios, es santo, es apartado para Dios. No es cualquier cosa, lo haces para Él. Pero al mismo tiempo sí es un descanso para ti. Él quiere que descanses, que lo dejes todo y te concentres en quién es tu salvación, tu gozo, tu alegría, tu esperanza, tu seguridad, tu descanso, que es Dios. Por eso nos reunimos el domingo o el día que sea, para gozarnos, alegrarnos, y tenemos que dejar todo lo demás para poder venir al Señor y recordar que sí, hay algo entre Él y nosotros que nos ha marcado, nos ha escogido, nos ha hecho ya no ser ni siquiera de este mundo, aunque estemos en Él. Entonces, por eso Hebreos advierte, cuidado, que no parezca que alguno de vosotros parezca que no está ahí, que está todavía en el mundo. Así que nos advierte, ¿no?, la palabra. Y entonces es una señal para el mundo. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo va a ver el mundo? Pues eso, por nuestra vida, por nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestras reacciones, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Mirad la última parte del versículo que hemos leído, ¿no? En Éxodo 31:13, dice, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, que os santifico. O sea, ahí hay una obra que Dios está haciendo, Él nos está santificando. Y eso forma parte de la señal. No solo que ellos pues el séptimo día de la semana descansaban, sino que había algo más en ese día. En ese día estaba pasando algo que pasaba todos los días de la semana, no solo ese, pero que Dios estaba santificando a ese pueblo. Que cuando ellos se rebelaban, Dios los castigaba y los disciplinaba. Y eso los demás lo sabían, las demás naciones. Estos, cuando desobedecen a su Dios los castiga. Y nos da victoria a nosotros sobre ellos. Pero no porque seamos más fuertes, aunque sí, lo somos, pero eso no importa, porque cuando ellos obedecen a su Dios, nos vencen a nosotros, aunque sean más débiles, porque su Dios está con ellos. Pero cuando ellos le fallan a su Dios, entonces nosotros ganamos, porque Dios les disciplina.
porque era Dios quien les estaba santificando a ellos. Dios no tolera el pecado, Él aborrece el pecado y al pecador. Por eso muere por los pecadores, no por los pecados simplemente, sino para salvar a pecadores, porque nos ama, porque Él ama a su pueblo. Entonces, la señal incluía el proceso de santificación de Dios a su pueblo. Es decir, que su pueblo fuese apartado del pecado y apartado para Dios. Y eso continúa ahora. Después de que Cristo ha venido, Él sigue santificando a su pueblo, apartándonos del pecado y apartándonos para Él. Y eso se tiene que ver en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria. Nuestra vida debe ser luz, la luz misma de Cristo. El fruto del Espíritu, sabéis que es en singular, ¿no? El fruto. Y luego hay una lista de cosas. Bueno, no son los frutos, ¿no? No, la Biblia lo define como en singular, porque va todo junto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, yo bondad bastante, pero paciencia poca. Bueno, tiene todo junto. No puede escoger. Esto va todo junto. Tiene que crecer todo junto. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu, no el mío de mi esfuerzo por ser mejor persona. Sí tengo que esforzarme, pero tengo que esforzarme en someterme a Dios, en creerle a Él, en clamar a Él, en pedir que Él me cambie, Él me transforme. Es que yo soy así, pero Dios puede hacer milagros, ¿no? Dios transforma a personas, lo ha hecho tantas veces, ¿no? Continuamente, Él está obrando y Él nos quiere hacer como Él, como su Hijo, siendo cada uno quienes somos. Eso no se pierde porque Dios lo ha dado, pero apartándonos del pecado y apartándonos para Él, confirmando que somos suyos y Él es nuestro Dios, mostrándose en nuestra vida y a través de nuestra vida a otros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Pues Dios es el que salva, pero también el que santifica, como leemos en este versículo. Y en Jesús lo vemos de una forma excepcional, suprema, que Dios es el que santifica. ¿Sabéis? Una de las cosas que Dios enseñó a su pueblo Israel en ese tiempo, a través de las leyes, era que para acercarse a Él, claro, ¿cuándo se acercaban a Él? Pues en los días que Dios había señalado, pero que tenían que cumplir unas condiciones, que uno no podía ir de cualquier manera. Tenían que estar, claro, no tenían que ser santos, porque nadie lo era. Y si habían pecado, tenían que traer sacrificios por sus pecados. Pero aún así había ocasiones en que uno no podía ni ir a ofrecer sacrificios por sus pecados. ¿Por qué no? Porque había que estar ritualmente puro. ¿Qué significa? Que si se había muerto alguien en tu familia y tú habías tenido que tocar el cadáver de tu familiar, pues tú no podías presentarte al templo en ese día, porque tú habías tocado a un muerto y eso te convertía en alguien ritualmente impuro. ¿Por qué? Porque Dios dijo que era así. Si eras leproso, no podías ni acercarte al templo, no podías. ¿Es culpa tuya ser leproso? No. ¿Es pecado ser leproso? No. Pero no podías acercarte al templo, porque Dios lo había establecido así. Si eras una mujer y tenías el periodo, la menstruación, no podías tampoco, porque Dios lo había establecido así. Había estas tres cosas, los fluidos corporales, el tocar a alguien con enfermedad en la piel, mayormente lepra, o ser el leproso o haberlo tocado, era suficiente, o haber tocado o tenido contacto con un cadáver. Esas cosas te hacían inaceptable para presentarte al templo. No para siempre, ¿eh? Eso había un sistema, una manera de purificarte para luego poder entrar. Y claro, el que era leproso, pues no, mientras fuese leproso no podía, a menos que se curase su lepra, milagrosamente. Entonces sí, tenía que hacer una serie de cosas, presentar unos sacrificios, que le examinara al sacerdote, viera si realmente está curado. Hay todo, bueno, un sistema sanitario fantástico aquí en Levítico. Y entonces sí, podía presentarse. Pero mientras durase esa situación, no podías. Eras inapto o inhábil, o sea, no podías presentarte ni a ofrecer sacrificios por tu pecado porque eras ritualmente impuro. Entonces, claro, ¿y por qué? ¿Por qué esas cosas de la lepra, los fluidos corporales, sangre especialmente, y muerte? Porque eso son tres cosas que recuerdan o apuntan a lo que somos, no a lo que hemos hecho,
solamente, sino a lo que somos. Apunta al hecho de que la humanidad ha caído en la muerte desde Adán, que Dios nos creó para ser eternos, pero por el pecado la muerte entró en la raza humana. Y la muerte se manifiesta por eso, cuando la lepra era una enfermedad de un porcentaje de mortalidad muy elevado. La sangre, si pierdes sangre, pues eso apunta a que la sangre, bueno, sabéis que tiene esa simbología de ser la vida de la persona, y si pierdes la sangre, pierdes la vida. Y la muerte, un cadáver, pues claro, eso ya es el final de la vida humana aquí en la tierra. Todas esas cosas apuntan a lo que somos, a la naturaleza humana afectada por la muerte, y a que no podemos, y digamos que eso es la simbología de eso. Hoy día ya no hay estas cosas, no hay esas normas para acercarse a Dios. Si tú has ido a un funeral y has tocado un cadáver, pues, o lo que sea, eso no te impide venir a Dios ni nada de eso. Pero sí que apunta al hecho de que no podemos venir a Dios en nuestra condición de pecadores, como si nada. Necesitamos purificarnos, necesitamos santificarnos. No podemos tomar la Santa Cena de cualquier manera, indignamente, sin discernir el cuerpo, viviendo en pecado. Tenemos que santificar nuestras vidas, pero solo Él puede hacer lo posible. Y claro, por eso decía que en Jesús eso se ve de una manera pues que fue escandalosa para muchos en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, pero al mismo tiempo fue reveladora y transformadora para muchos. Y lo que fue escandaloso para muchos y transformador para otros fue su manera en cómo Él se acercó a esa naturaleza pecaminosa humana. Jesús tocó leprosos, tocó muertos. La mujer con flujo de sangre desde hacía 12 años, sí, ¿no? 12 años, le tocó a Él. Y más de una ocasión pasó eso. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, me parece, Él los tocó. Eso le convertía en ritualmente impuro. Si Él hacía eso, Él se convertía en ritualmente impuro, pero no pasó, no se convirtió en ritualmente impuro. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque esas personas se sanaron, resucitaron. Él tocó muertos y resucitaban. Entonces ahí se estaba invirtiendo todo. Lo que a nosotros nos pasaría, o a cualquier judío le pasaría, que por hacer hechos se convertía él en impuro, en Jesús era al revés, era justamente al revés. Su santidad era tan grande que contagiaba al otro. Él no se contagiaba de la lepra. El leproso se contagiaba de su sanidad, de su pureza, de su santidad. Él siempre que sanaba, o en la mayoría, en muchos casos, decía, tus pecados te son perdonados. Él no solo sanaba el cuerpo, sanaba el alma. Él transmitía su santidad, su pureza al otro. Él es el único que puede sanar nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado de nuestra alma. Él nos salva porque muere por nuestros pecados, pero Él también nos santifica. Cuando nos acercamos a Él, cuando Él nos toca, en un sentido, o interviene en nuestras vidas, santifica nuestras vidas. Nuestro pecado no le afecta a Él, no le ensucia, no le contagia. Él murió por nuestros pecados. Pero me refiero que aún siendo salvos, cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo, sí, sabemos que hemos pecado, pero eso a Él no le afecta. Pero Él sí nos afecta a nosotros. Su santidad sí nos afecta. Él sí nos santifica. Por eso para santificarnos sí que tenemos que esforzarnos por hacer las cosas bien. Pero no es suficiente y no es exactamente eso, no es solo eso. Tenemos que acercarnos a Él. Tiene que ser en sus fuerzas, tiene que ser en el Espíritu, como dice la palabra, no en nuestra carne. Podríamos convertirnos en religiosos, en fariseos, que sí, hacían las cosas muy al pie de la letra, ¿no? Incluso exagerando e inventándose y añadiendo cosas. Y Jesús les dice, sois unos hipócritas, sois como sepulcros blanqueados, ¿sí? Por fuera todo muy bonito, pero por dentro está mal igual, no ha cambiado nada, el corazón es el mismo. Entonces, ¿y cómo se va a cambiar lo de dentro? Solo Él puede hacerlo. Cuando te acercas a Él y Él te toca. Entonces,
cambia todo y ya es distinto, es diferente. Luego hace las cosas bien, pero no porque yo voy a ser el mejor, sino porque Él es el mejor y Él me ha dado el deseo de agradarle a Él. El contacto de Jesús con personas impuras, muertas, las purificó, las vivificó, porque Él es fuente de vida, Él es fuente de santidad. Él es el Dios que nos santifica, que vimos aquí en Éxodo. A Él tenemos que mirar, a Él tenemos que acudir, en Él tenemos que confiar, a Él tenemos que seguir, honrar, obedecer, servir, y Él es quien nos santifica. No es por obras. Las obras son la consecuencia. Tiene que haber las obras, claro. Una fe sin obras es muerta, pero no empieza por las obras, empieza por lo que Él hace en mi vida. Las obras son la consecuencia necesaria, pero Él es quien santifica. Jesús corrigió en muchas ocasiones a los fariseos, los escribas, que giraban las cosas, lo ponían al revés. No sé si os suena este pasaje donde Jesús dice en Mateo: «Ay de vosotros, guías ciegos». Imagínate, un guía ciego. Voy a hacer ¿cómo se dice esto? Cuando vas a la selva a hacer un safari. Safari se dice. Y pides un guía porque tú no sabes por dónde ir y te presentan al guía y ves que está ciego. Pues no, hay otro. ¿Un guía ciego? ¿Qué es un guía ciego? No puede ser. ¿Que se guía por el oído en la selva? Bueno, sí, pues tendrá muy buen oído, pero yo quiero uno que no esté ciego. Pues Jesús dice: «Ay de vosotros, guías ciegos». Eso es una ofensa para ellos, pero lo eran guías ciegos, ni veían ellos. ¿Cómo iban a guiar a nadie? No estaban viendo. ¿Y por qué? Les dice: «¿Qué decís?» Les dice: «Mira, vosotros decís esto. Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor». Insensatos y ciegos, les dice, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Ellos decían: no, el oro, claro, como el oro es el dinero, si juras por el oro eso tiene más valor, si juras por el templo no. Y Jesús dice: no, es al revés. ¿Qué es lo que es más importante, el oro o el templo que hace que ese oro que está ahí sea especial? Y luego les dice: también decís, si alguno jura por el altar no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, claro, lo que se traía a la ofrenda, es deudor. Entonces eso sí que vale. Les vuelvo a decir: necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Claro, el altar. O sea, esa ofrenda es importante porque se ha traído ahí. Esa ofrenda es distinta de todas las demás, o ese oro es especial porque se ha traído ahí. El pan que tomamos y el vino es especial porque lo hacemos para el Señor, porque es la cena del Señor. Pero el pan es pan, no, por sí solo no tiene valor. Es cuando lo pones en manos del Señor, cuando lo traes ante el Señor. Pero dice, es curioso, ¿no?, esto de que el altar santifica la ofrenda. Y cuando el pueblo de Israel aquí aprendió a traer ofrendas y sacrificios al altar, tenía que ser como Dios ordenaba. No podías traer cualquier cosa. Bueno, tengo esto por casa. No, aquí hay una manera de ofrecer las cosas. Pero era el hecho de traerlo al altar lo que hacía que eso fuese santo, santificado. Dice un poco antes, aquí cuando Dios le está hablando a Moisés en estos capítulos de cómo tendrían que traer las ofrendas, cómo tendrían que preparar el altar, cómo tendrían que santificarlo, le dice: por 7 días harás expiación por el altar. O sea, que el altar tenía que recibir un trato para poder ser útil para el Señor. Y lo santificarás al altar. Y será un altar santísimo, tanto que cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Impresionante, ¿no? Cualquier cosa que toque ese altar será santificada. Una traducción quizá más reveladora es que todo lo que tocar el altar se consagrará. O sea, no es que por arte de magia, pues una cosa que no fuese santa, claro, no podías traer cualquier cosa al altar, pero se refiere a que todo lo que se traía al altar, el altar era santo, porque era algo para ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios. Entonces lo que tenía que ser consagrado, no podía traerse cualquier cosa. Claro, eso eran símbolos, o sea, eso apuntaba a lo que ocurriría después con Cristo.
Y Él realmente sí que hace el milagro de que todo lo que se acerca a Él lo santifica, realmente lo transforma. Ya nosotros lo único que hacemos cuando nos venimos a Él es venir como estamos, como somos. Hay que cumplir unas condiciones, pues no sé, no cumplo ninguna, pero vengo ante ti, Señor. Y claro, la condición es venir con la actitud correcta, adecuada, pero no podemos aportar nada, aportamos lo que somos. Y Él es quien nos santifica, Él es quien nos transforma, Él es quien nos limpia, nos lava. Y claro, en este versículo que hemos leído de Éxodo, es como el final de una sección donde Dios está dando instrucciones de cómo tiene que ser el tabernáculo, ¿no? Si miráis un poco los capítulos anteriores y veis los títulos, pues bueno, el capítulo 31 empieza con el llamamiento de Bezabel y a Oliab. Incluso Dios le dice, mira, yo he escogido a este y a este porque saben, les he dado dones para fabricar cosas y tienen entendimiento y ellos sabrán. Tú les dices lo que hay que hacer y ellos sabrán cómo hacerlo. Porque claro, había que hacer muchas cosas, ¿no? Pues la fuente de bronce, el aceite de la unción, el incienso, el altar, todos los utensilios, eso había que fabricarlo. Entonces, claro, eso son cosas prácticas, ¿no? A veces pensamos, no, Señor, si tú me dieras una lista de lo que tengo que hacer hoy, pues eso me iría bien, porque así sabría, ¿no? Y no tendría la duda de qué hago. Señor, especifícamelo, como a ellos les dijiste. Pero lo que Dios hace, cuando después de haberle dado todas esas instrucciones, es como si le dijera a Moisés, más importante que todo eso es guardad mis días de reposo. Eso es más importante. No hay, en verdad, le dice, vosotros guardaréis mis días de reposo. No os apresuréis ahora en hacer las cosas, mira, vamos a hacer las cosas para que quede esto fantástico. No, guardad mis días de reposo, porque esa es la señal entre mí y vosotros, que yo soy vuestro Dios y vosotros mi pueblo. Eso es lo importante. Guardar el día de reposo, dejarlo todo. El día de reposo significa, no, de todo esto que tenéis que hacer, ese día no vais a hacer nada. ¿Hay trabajo? Sí, hay trabajo. Pero más importante es dejarlo todo y venir ante Dios y esperar en Él y adorarle a Él y descansar de todo lo demás. Eso es lo más importante. Recordar que yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo y que eso es una señal para todas las naciones. Y que yo soy quien os santifico. No lo que vosotros hacéis no os hace aptos o dignos de mí, porque soy yo el que os santifica al final. Así nosotros también necesitamos una y otra vez dejarlo todo, venir a Dios en oración por los méritos de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Imaginaos, tenemos aquí un privilegio que ellos no tenían. Tú cuando vienes a Dios, no vienes solo. Vienes por los méritos de Cristo. Por eso no tenemos miedo, o no debemos tener miedo en ese sentido de que Dios nos va a consumir. No, porque venimos por la gracia de Dios y por los méritos de Cristo. Y además con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabéis que el Espíritu Santo nos ayuda? Bueno, hemos leído esta mañana, ¿no? Pablo decía, no sé ni cómo orar. ¿Te imaginas? ¿Cómo hemos de pedir? Lo dice en primera persona, del plural. ¿Cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos. Pablo, ¿cómo que no sabes cómo orar? ¿Tú no sabes? Pues yo, ¿qué voy a saber si tú no sabes? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Pablo reconocía que él, oraré por las iglesias, ¿cómo voy a orar? Necesito al Espíritu Santo que me guíe. Pero lo tenemos. Jesús lo prometió y Él lo envió y nos lo ha dado. Y tenemos que recurrir a Él. Señor, ayúdame a orar conforme a tu voluntad. Enséñame, perdóname, líbrame de mis pensamientos egocéntricos y ayúdame a orar. Santifícame y Él lo hará. Él es quien nos santifica. Debemos esforzarnos, sí, pero no es suficiente. Necesitamos a Él. ¿Sabéis? Ya terminando. ¿Sabéis cómo se curan los resfriados, las gripes? ¿Sabéis que el frenadol, sabéis qué es el frenadol? O el, ¿cómo se llama el otro tan conocido? El que, ¿eh?
Sí, estos medicamentos, estas pastillas efervescentes que tomamos cuando tenemos gripe o resfriados, ¿sabéis? Que la definición pone alivio, sí, eso, es perifreno, no sé, alivio sintomático, ¿os suena eso? Alivio sintomático, ¿qué es alivio sintomático? Bueno, pues que ese medicamento te alivia los síntomas, pero no te cura, no te cura. Que si tienes fiebre, tos, resfriado, mucosidad, te alivia eso, no te lo quita del todo, no te dicen, a lo mejor algunos sí, pues me lo ha quitado todo, pero el virus no se va, el virus que provoca el resfriado o la gripe no se va, esa pastilla no te lo quita, no hace nada contra el virus lo saca tu sistema inmunológico, si estás bien, pues a cabo de unos días te curarás, si no tomas esas pastillas te curarás igual y tardarás el mismo tiempo en curarte, igual, porque es el sistema inmunológico. La pastilla o la aspirina o lo que sea, lo único que hace es que te alivia los síntomas para que no te encuentres tan mal, para que no notes que estás enfermo o no lo notes tanto. Y el tiempo que tu cuerpo tarda en expulsar el virus, pues te sea más llevadero y no lo pases tan mal y no tengas tan fiebre. Bueno, si la fiebre es muy alta, conviene bajar la fiebre porque puede afectar a otras cosas también. Pero lo de alivio sintomático significa que alivia pues eso, los síntomas, pero no cura la enfermedad. Hay medicamentos que sí curan enfermedades, los antibióticos, por ejemplo, sí que luchan contra las bacterias, pero estos de otro tipo no. Entonces, me refiero a que esto tiene que ver con nuestra... Claro, que nosotros cuando pecamos estamos ofendiendo a Dios, pero eso es como un síntoma en un sentido de que somos pecadores. Y claro, yo puedo esforzarme por, vale, pues no voy a hacer esto más, o voy a hacer las cosas bien, pero eso es a nivel superficial, sintomático. Lo que necesito es que Él cambie mi corazón, que Él me santifique, eso solo puede hacer Él. Yo puedo aparentar algo, como que me porto mejor, o me esfuerzo en tener más paciencia, pero si no sale del corazón, voy a aguantar lo que aguante. Pero si no se ha curado de dentro, de lo profundo, si no ha sido Él que me ha santificado, va a volver a salir lo mismo que había, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo me esfuerzo, sí, voy a tener mucha paciencia esta semana. Bueno, vale, a ver hasta dónde aguantas. No, Señor, transfórmame, quebrántame, Espíritu Santo, tu obra santificadora en mí. Y yo tendré que esforzarme también, no quitamos eso. Tengo que esforzarme y tengo que pues, ser consecuente y no alimentar la carne, sino alimentar el espíritu y todo eso. Pero no es suficiente eso, necesito su obra santificadora. Buena noticia, Él es el Dios que nos santifica. Él es el Dios que nos santifica, pero tengo que acercarme a Él, tengo que venir a Él, tengo que recurrir a Él, tengo que clamar a Él, porque la enfermedad mortal del ser humano es el pecado, pero Él es la respuesta, Él es quien me sana, no solo de la esclavitud y la condenación del pecado, sino de los efectos del pecado en mi vida también. La mayoría de religiones se quedan en el nivel sintomático y por eso son religiones de obras. Lo que tienes que hacer, lista de cosas que tienes que hacer, lista de cosas que no tienes que hacer para ser mejor persona. El cristianismo empieza al revés, no. Yo te transformo, yo te santifico y entonces tú harás mis obras, aquellas que he preparado para los que aman mi nombre. Entonces sí, tenemos que vivir en santidad, ser santos, pero para ello necesitamos venir a Él. Eso no es opcional, es imprescindible. Él es el único que perdona nuestros pecados y transforma nuestro corazón, el único que nos santifica cada día. Por eso, pues hoy vengamos a Él una vez más. Pidámosle que nos santifique, que nos ayude a darle la gloria. No tenemos que guardar los sábados, pero sí tenemos que reunirnos. Eso sí, no dejando de reuniros, como algunos tienen por costumbre. Eso sí, la palabra nos llama. ¿Qué día? Pues el que convengamos. Se ha convenido el domingo porque, bueno, culturalmente nos va mejor a todos. O de forma práctica, pues hagámoslo. Los jueves para orar, pues bueno, hagámoslo. Que va bien mejor otro día, lo cambiamos, no importa. Pero no podemos dejar de reunirnos. No menospreciemos esa gracia, ¿no? Ese privilegio, para que Dios nos santifique. Claro, Dios no lo hace contigo solo. No estamos aislados, lo hace con su cuerpo, con su iglesia. Él está santificando, preparando a su iglesia. Y
qué privilegio poder formar parte de ella, ¿no? Para que Dios nos santifique como su pueblo y como señala este mundo. ¿Cómo conocerán? Por el amor que nos tengamos los unos a los otros. ¿Cómo nos amaremos si cada uno está en su casa? Pues es difícil. Pero cuando estamos juntos, cuando podemos orar unos por los otros, ahí mostramos el amor que Dios nos ha dado. Como dice Hebreos, ya para terminar, Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, leíamos también esta mañana, o leía Anselmo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Se debería avergonzar el Señor de mí? Pues sí, claro, pero no se avergüenza. ¿Cómo no se avergüenza? Que yo esté ahí a su lado, hermano de Jesús. Pues yo no tengo nada que somos la luz y la noche. No, ya no. Porque Él me santifica. Él me ha santificado. Él me ha justificado y me está santificando. Y yo, por su gracia, por sus méritos, por su sangre, tengo derecho y honor y privilegio de estar a su lado. Y Él nos llama hermanos y no se avergüenza, no. Él no se avergüenza, claro. Él se goza en poder llamarnos hermanos. Nosotros debemos alegrarnos con Él de lo que Él se alegra. Amén. Pero confiar en Él, venir a Él y que Él sea nuestro Dios que nos santifica. Amén. Amén. Pues vamos a orar, pedirle que Él lo haga. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia. Gracias por amarnos de tal manera que enviaste a tu propio Hijo unigénito, santo, perfecto. Señor, en quien no se halló engaño en su boca. Señor, Él era tu imagen perfecta y su vida fue entregada por nosotros. Gracias, Señor, que en Él vemos claramente que tú eres el Dios que nos santifica, que nos ama, Señor, que nos justifica. Y, Señor, te rogamos que ahora que has enviado tu Espíritu Santo, Señor, Él continúe esa obra en nosotros. Señor, límpianos, perdónanos, convéncenos de pecados, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a venir cada día a ti, Señor, a usar tiempo como tú ordenaste a tu pueblo que reservaran ese día y otros días que tú les indicaste para dejarlo todo y venir a ti. Oh, Señor, ayúdanos a organizar nuestro tiempo a veces tan sobreocupado con vanidades, con cosas que no son necesarias, que no convienen. Señor, ayúdanos a buscarte a ti, Señor, a hacerlo individualmente, cada uno en nuestra casa, Señor, con la puerta cerrada y buscar y clamar a ti, Señor, y también juntos, Señor, como iglesia, poder aprovechar los tiempos que tú nos permites estar juntos y tener comunión contigo, poder conocer que tú eres el Dios que nos santifica. Señor, ayúdanos en esta semana a poder dar un buen testimonio, Señor, al mundo, a los familiares que tengamos, Señor, a vecinos, amigos, Señor, compañeros de trabajo. Señor, que podamos ser esa señal hacia el mundo, Señor, de que tú eres un Dios misericordioso, que estás llamando a todos al arrepentimiento, Señor, y a confiar en tu salvación. Danos discernimiento y sabiduría para poder expresar, Señor, y manifestar, dar razón de la esperanza que tú nos has dado, con mansedumbre, Señor, y con amor, con el amor que con que tú nos has amado, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.